hoy en día hay una tendencia creciente a preparar o fabricar, ¿no?, la propia kombucha. Claro que imagino que es un conocimiento que no llega a todo el mundo, entonces quería preguntarte si es posible que uno pueda fabricar su propia kombucha también, ¿no? Evidentemente hay kombucha en el mercado, probablemente no todo el mundo confíe, ¿no?, en lo que hay hacia afuera, entonces quieren hacer algo más artesanal, porque también es parte del ritual, de la experiencia, ¿no?, de fabricar uno sus propias cosas. Es una tendencia que está creciendo en el mundo, ¿no?, que es poder hacer Ujú. lo suyo propio, así como uno en la pandemia hizo su pan y hoy quieren hacer sus fermentos, ¿no? Y mañana tal vez las personas empiecen a hacer sus cervezas, que también ya es algo que está pasando. Entonces, quería preguntarte por eso, ¿no? Para que nos cuentes un poco. Entiendo que se infusiona el té, se le agrega azúcar, no vas aquí a lograr de repente enseñarnos cómo se hace una kombucha, pero nos dirás si esto es factible, porque creo que lo más complicado es conseguir el hongo, ¿no? Perdón, la bacteria, ¿no? Ajá. Mira, lo que primeiro, Ivo, eu invito a todos a desbloquear um pouco o pensamento e entender que realmente fermentar em casa é muito mais fácil do que suena. Es gratificante poder ter tu próprio superalimento, que tu mesmo seas capaz de produzir um alimento tão potente nutricionalmente hablando, y es un milagro, ¿no? Es que tú seas tu propio Dios y hagas tu propio milagro en casa. En el aspecto de la kombucha, es muy simple fermentar en casa. Yo les paso ahorita la proporción. Necesitamos 8 gramos de té. Ya, el té, no hay que confundir, el té es solo té de la planta Camellia sinensis, Claro, infusión. no podemos incluir un té filtrante, sino que muchas veces viene aditivado con algunos otros productos, sino si es de preferencia la misma hoja de té, ¿no?, deshidratada como tal, ¿no?, proveniente Exactamente. de la misma planta. Y acá en el Perú también le decimos té a todo, ¿no? El té de manzanilla, el té de toronjil, el té de no sé qué cosa. Y estas hierbas no son tés, son infusiones, ¿no? Son todas esas hierbas en general se les dice infusión, acá nosotros decimos té. Pero té de verdad solo es de la planta Camellia sinensis. Entonces, eso es Y, importante. y de ahí te interrumpo para preguntarte si, entendiendo el té como la Camellia sinensis que tenemos, el té negro, ¿también podría aplicar el té verde o solamente es con té verde? ¿Podría ser con té rojo? ¿Podría ser con té blanco, por ejemplo? Ah, ¿También se podría hacer? es una buena pregunta. Mira, la planta Camellia sinensis nos da un tipo de hoja, ¿ya? Ujú. Es una hoja única. Esta hoja, conforme la procesamos, lo podemos cocinar al vapor, secarla y deshidratarla. Lo podemos cocinar al vapor, fermentarla y luego secarla y deshidratarla. O lo podemos hacer una flotación a esa hoja. O quizás se cosecha solo los brotes, o quizás se cosecha solo las hojas de la base. Entonces, cada processo ou cada forma de cosechar essa planta nos oferece um té distinto. A diferença entre o té negro e o té verde, basicamente, vêm da mesma planta, pero o té Exactamente. verde simplesmente é um té cosechado, flotado e secado. O té negro não, o té negro passa por um processo de cocção al vapor, luego se hace um secado e luego se hace um desidratado, não? E aí esse processo resulta o té negro, que é um té com mais sabor, com mais personalidade. O té negro é mais suave, mais sutil. O té rojo também é um processo que passa por casi se le dice técnicamente, um processo de oxidação Mm. e luego secado e desidratado. Então, qualquer tipo de té que seja proveniente da planta Camellia sinensis, té rojo, té blanco, té negro, té amarillo, enfim, há muitas variedades de verdade. Incluso variedades se diferem também dependendo da região,
¿no? Entonces también hay variedades así. O de la hoja del brote, el té más fino, el té más caro que existe son los tés de los brotes, De los son la brotes. cosecha de los brotes, que son hechas a mano. Entonces imagínate un montón de arbolitos y uno agarrando a mano. Bueno, el té es fundamental para la kombucha, no hay kombucha sin té. Luego, yo les dije que son 8 gramos, ¿no? La receta es 8 gramos de té, es 1 litro de agua y 50 gramos de azúcar. Hablando del azúcar, hay un montón de variedades, pero mira, yo recomiendo para la fermentación profissional, el azúcar sempre tem que estar refinado. Tratem de usar um açúcar orgânico, que é O sea, melhor. no podría ser panela, por ejemplo. Sí pode ser panela. Eu he hecho kombucha muitos anos com panela, pero que sucede? Que a panela é um tipo de açúcar que tem todavia muita fibra. E para as bactérias é trabalhoso Es muy difícil abrir de digerir, claro. Exatamente. Então, elas têm dificuldade na digestão da panela. Resulta uma kombucha que demora mais a fermentar, com um color mais túrbio, já? E incluso para a colônia, a panela não é beneficioso, porque esse processo de abrir as fibras e conseguir o alimento dificulta o processo de fermentação. Hoje por hoje, nossa marca, nós usamos um açúcar que é rubio, e é 100% orgânico, com registro orgânico, é mais caro, pero aseguras que tu colônia vai consumir um açúcar de boa qualidade, sem químicos, não? Porque, claro, o processo de refinamento do açúcar, por lo general, se usa o sulfito, que é onde se refina, não? Então, em esse aspecto, chévere. Podem usar panela em casa, não há nenhum problema, já? Pero a la larga, tu fermentação se vai volvendo cada vez mais lenta. E a água, que é fundamental também, não? A água, tratar que seja uma água mineral, uma água que não tenha cloro em excesso, que não tenha metais pesados. Trata de passar tua água por um processo de filtro. Enfim, esses são os 3 ingredientes básicos para preparar a kombucha. Aí tu mencionavas o tema de conseguir a madre, o Scooby. Hoje por hoje, Ivo, não é tão difícil conseguir a madre, porque há grupos em el Facebook, há amigos, há muito mais essa informação disponível de pessoas que lhe gusta regalar su Scooby, que lhe gusta hacer esse trueque em páginas de Facebook, ¿no? Hay un grupo en el Perú que se llama Fermentadores del Perú. Quem quiere un Scooby de kombucha, Scooby de kefir, hay de todo ahí. La gente está dispuesta a hacer trueques de fermentos. Qué buen dato, ese qué buen dato, Rivers, porque ese dato lo van a apreciar muchísimo aquellos que van a querer hacer su kombucha o cualquier otro fermento, dado que es, creo, uno de las resistencias más fuertes que he encontrado, ¿no? Cuando he querido hacer un propio fermento, me he encontrado con la dificultad de conseguir el insumo base, ¿no? Que es el insumo madre. Pero bueno, está genial. Mira, cada vez que hacemos la fermentación de la kombucha, essa madre chiquitita que tu vas encontrar, que te vão regalar esse pedacito de madre, essa madre se vai recomponendo, vai crescendo, vai ganhando força, vai ganhando estrutura, vai ganhando esse tecido de celulose que se vai formando, vai aumentando. Então, ao passo de 2, 3 fermentações, já vas a ter um Scooby grande, não? Uma madre grande, onde tu vas a poder compartilhar com outra pessoa, assim como compartilharam contigo. Então, é interessante como esse mundo da fermentação fomenta a simbiose entre nós mesmos, seres humanos, não? A colaboração, exacto. A colaboração, exatamente. E é isso, não? A kombucha tem para ir cerrando o ciclo de fermentação. Uma vez que tu haces tu infusão com 1 litro de água, 8 gramos de té, lo enfriamos, lo colamos, agregamos o açúcar, luego viene el Scooby
e esse processo de fermentação com el scooby já em la infusão suele demorar entre 8 a 12 dias, não? Vai variar por el clima, se está frio demora mais, se está calor demora menos. Luego que isso já está fermentado, retiramos esse líquido fermentado e a esse líquido viene a fermentação, o segundo passo de fermentação, que é onde le ponemos o sabor, não? Então, há uma alquimia aí, podemos poner miles de formas de sabor, podemos usar frutas frescas, frutas secas, podemos usar hierbas, tanto frescas como secas, podemos utilizar todas as especiarias que temos, pimentas, clavo, canela, anís, enfim, cardamomo, lo que te dé la gana, lo que Wow. tu creatividad pueda lograr. Y Entonces, lo que tengas a la mano también. Y yo quería consultarte en este proceso, ¿en qué momento es que se genera esta suerte de gas, ¿no? Que, bueno, yo lo he visto en los productos industriales de kombucha, ¿no? La kombucha que se vende en los supermercados, ¿no? Se genera como un pequeño gas. ¿Esto es algo que se suele colocar normalmente en los productos para su conservación o originalmente cuando uno hace en casa ya se forma esa suerte de gas, de burbujas, ¿no? Que tiene? sí, el gas, ¿no? Que es el gas que se produce la kombucha naturalmente, el gas carbónico, el CO2, esse gas está todo el tiempo sendo produzido em essa fermentação. Vale ressaltar que a fermentação de la kombucha é uma fermentação aeróbia, es decir, necessita oxigenação sempre, necessita respirar. Quando hagamos kombucha em casa, tu pomo de kombucha nunca pode estar em um armário cerrado, sempre tem que estar em um ambiente onde há a circulação de ar. Já isso é importante. Agora, em determinado momento da fermentação, eu não quero que esse ar se escape, se vá. Então, o que hacemos? Se traslada, uma vez que tu já sacas a kombucha da primeira etapa de fermentação, le agregas a espécie, o sumo de fruta, o que quieras poner aí, a combinação que quieras poner. El quión con limón es muy, muy delicioso, ¿no? El zumo de limón y un poquito de quión ahí, puede ser el extrato. Hay miles de formas de hacer. Ya haremos un otro podcast con una clase de cómo preparar kombucha. Súper. Y luego lo filtramos todo eso, lo pasamos a una botella y ahí ese azúcar residual que queda en esa fermentación, tanto traído por las frutas como lo que ha sobrado de la primera etapa, as bactérias vão seguir consumindo esse açúcar, pero desta vez atrapados dentro de uma botella. E esse gás carbônico que vai ser produzido, residual desse açúcar, se vai quedar atrapado em líquido porque em la botella está enchapado, está cerrado, não? Está hermeticamente cerrado. Então, esse gás, quando é produzido, vai para sair, encontra na chapa e regressa e se queda se comprime, retenido, claro, se queda retenido. Se va quedando retenido en ese líquido. Y ahí donde mágicamente conseguimos producir nuestra propia gaseosa saludable en casa, ¿no? Y es por eso la kombucha ha crecido gigantescamente en todo el planeta, en todo el mundo. Hoy los famosos toman kombucha, porque realmente es una bebida que combina algunos aspectos que a mí me parece la bebida de los dioses, porque primero, esse ponto é importante, os grandes fatores que han hecho la kombucha crecer em todo o planeta. O primeiro é essa suerte de gaseosa saludable, porque é uma gaseosa que podemos preparar em casa com gás, e toda essa experiência empodera, não? Saber que tu puedes preparar tu própria gaseosa em casa. Segundo, é uma bebida proveniente del té. Como a ti que te gustam os alimentos saludáveis e todo esse tema, tu sabe que o té é um superfood de los antioxidantes, não? Por supuesto. É um dos alimentos que mais contêm antioxidantes. Que são os antioxidantes? São esses elementos que combatem os radicales livres em nosso organismo, eliminam as células muertas em nosso corpo e de alguma maneira nos ajuda a
reciclar nuestro cuerpo y rejuvenecer.